Buen día, peregrinos. Soy el Padre Emanuel del Castillo, muy contento de poder acompañarlos en esta peregrinación virtual, en este año tan especial que estamos viviendo, pero que sin embargo nos encontramos a través de este medio para compartir una mañana de oración, una mañana de reflexión en estos 3 días de peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Señora del Carmen para celebrar su fiesta tan importante y que tanto nos convoca a cada uno de nosotros, que hemos sido llamados a ser parte de esta hermosa experiencia de fe a través de esta peregrinación virtual que estamos comenzando. En esta mañana les voy a proponer poder meditar sobre María como modelo de discípula en la escucha y en la obra de Dios. Es por eso que para comenzar este momento de reflexión, para poder comenzar a escuchar la palabra de Dios y poder entrar en esta dinámica y descubrir qué es lo que tiene en este día la Virgen preparado para cada uno de nosotros, los invito a que juntos invoquemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que venga a habitar en nuestros corazones, para que el fuego de Dios venga a cada uno de nosotros y podamos hacer experiencia de esta jornada que Él nos regala y que sin duda quiere comunicarse y regalarnos a cada uno de nosotros esa gracia que le estamos pidiendo. Así que los invito entonces a que ahí donde estén, en su casa, poder invocar el Espíritu Santo para que venga a auxiliarnos, para que venga a encendernos en esta mañana de peregrinación. Ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven, ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, de mi barro haz tu nueva creación. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección. Santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven, ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, de mi barro haz tu nueva creación. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Bueno, muy bien, entonces de esta manera, después de haber invocado al Espíritu de Dios, comenzamos la reflexión en esta mañana. Para esta reflexión vamos a usar 2 textos del Evangelio según San Lucas. El primero es Lucas 8, del versículo 19 al 21, y el segundo es Lucas capítulo 11, del versículo 27 al 28. Los invito a que los leamos juntos para tenerlos presentes y poder, a partir de allí, poder reflexionar acerca del discipulado de la Virgen. Lucas 8, del 19 al 21. Dice:
Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Y Lucas 11, del 27 al 28, dice lo siguiente: estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer del pueblo y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen las palabras de Dios y la guardan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, escuchando estas dos lecturas del Evangelio de Lucas, un poco rara de comprender o de descubrir cuál es el mensaje que nos quiere dejar. Por eso vamos, a partir de esas dos lecturas escuchadas, vamos a reflexionar sobre María como modelo de discípula en la escucha y en la obra de Dios. Algunos autores han querido ver en esta palabra de Jesús una toma de posición que la separaban de su madre. Pero sabemos que no es así. Lo primero que tenemos que aclarar es que Jesús está señalando que la vinculación a su persona no procede de los lazos simplemente carnales o sanguíneos o familiares, sino que la norma suprema de la nueva familia de Dios es el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. La nueva familia de Dios es el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. El nuevo parentesco está radicado en la fe y en la gracia divina que llevan al cumplimiento de la voluntad de Dios. María ha concebido a Jesús antes en su corazón que en su seno, creyendo primero en la palabra del ángel Gabriel. Es hermoso poder pensar esto, que María primero concibió a Jesús en la fe y luego en su seno virginal. El Concilio Vaticano II dice: a lo largo de su predicación acogió las palabras con que su Hijo, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó: bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios como ella lo hacía fielmente. María escuchaba y guardaba las palabras de Jesús en su corazón. De esta manera puede comprenderse que el texto del Evangelio no se pone una corrección hacia María, sino que pone de manifiesto el fundamento profundo de la veneración que la Iglesia le tributa. María no es solo la madre biológica de Jesús, sino que ella fue, es y seguirá siendo siempre madre con toda su persona, que acoge la palabra y la hace vida. Al igual que María, cada uno de nosotros puede ser madre de Cristo por la fe. Fíjense qué lindo esto, y que nos ilumina San Ambrosio, que dice: toda alma que cree concibe y engendra al Verbo de Dios. Si corporalmente no hay más que una madre de Cristo, por la fe Cristo es fruto de todos, pues toda alma recibe la palabra de Dios. También nosotros podemos prolongar la maternidad de María engendrando a Cristo por la fe, escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra. Así llegamos a ser también madre de Cristo. Fíjense qué hermosa esta reflexión y esta apreciación que nos hace San Ambrosio. Prolongar la maternidad de María en Cristo a través de la escucha de la palabra de Dios y de ponerla en obra. Pero volviendo a las dos citas del Evangelio que escuchábamos al inicio, sigue resonando igual un poco raro y podemos preguntarnos: ¿qué sintió María al escuchar lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas? Seguro que en su sensibilidad de madre
le dolieron esas palabras, porque suenan un poco duras a nuestros oídos. Pero más de una vez hablaría de ella con Jesús en los 30 años de Nazaret acerca del cumplimiento de la palabra. Pero ahora era Jesús el que le pedía a su madre un paso más. La invitaba a ser la verdadera discípula del reino. Jesús le decía cuál era su sitio, cuál era su misión. Le pedía que entrase en otro tipo de maternidad, en la maternidad espiritual. De nuevo, el único camino era la obediencia de la fe. María, por eso podemos decir que María aprendió a ser discípula desapropiándose de su maternidad humana para ser incorporada a su misión, a ser madre de todos los discípulos y discípulas y esposa fecunda del nuevo pueblo de Dios. María se asoció a la misión de su Hijo desde la soledad y el ocultamiento. Permaneció en Nazaret y en el ocultamiento su misión consistió en amar. Todo el discipulado, todo el seguimiento de María a su Hijo Jesús es para cumplir su misión, que es amar a todos. Y esto vayamos reteniéndolo porque después, cuando hagamos algunas preguntitas y vayamos pensando un poquito más, nos va a ayudar también a poder un poco revisar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro discipulado, nuestro seguimiento a Jesús? Y si verdaderamente ese discipulado nos lleva a vivir esta misión que es el amor, vivir el mandamiento de la caridad. María nos enseña a convertirnos en discípulos de Jesús. Y esto es lo más importante que queremos reflexionar en esta mañana. Que María nos enseña a ser discípulos de Jesús. Nos guía hacia el encuentro con Él en la fe. Y puede hacerlo porque ella ha vivido como nadie la fe y la obediencia a Dios, la escucha atenta a la palabra y la contemplación de los misterios de su Hijo. Ha sido su más perfecta discípula. Por eso es un ejemplo para nosotros María. Tanto en la gran escena de la Anunciación como en el resto de los pasajes del Evangelio en los que aparece, María se destaca como una mujer fuerte, inteligente y buscadora incansable de Dios. María se destaca como una mujer fuerte, inteligente y buscadora incansable de la voluntad de Dios. Vive aquella actitud de fondo que es permanecer en vigilante escucha de la palabra. Escucha y confía. Realiza así el ideal más alto de la espiritualidad del pueblo de Israel, la obediencia a la palabra de Dios. A la luz de todo esto, les propongo entonces 3 pensamientos para reflexionar y meditar en esta mañana de peregrinación. En primer lugar, vivimos en tiempos complicados. No nos vamos a detener en todas las complicaciones que tenemos en este tiempo, pero que sin duda muchos la podemos verificar sencillamente. Y en muchas ocasiones no sabemos bien qué camino tomar. Y nos preguntamos, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es el error, el engaño, la mentira? Y muchas voces como que van saturando nuestros oídos y nos confunden. Pero guiados por el Espíritu Santo, la Iglesia ha puesto nuevamente la Sagrada Escritura en nuestras manos. Cada uno puede tener la experiencia personal de escuchar la voz de Jesús. En la medida en que logramos un trato asiduo, cotidiano, cordial y creyente con la palabra. También nosotros estamos aprendiendo a escuchar y a confiar en Dios como lo hizo María. La escucha de la palabra de Dios es prioritaria en la vida de un discípulo misionero de Jesús. Lo repito, la escucha de la palabra de Dios es prioritaria en la vida de un discípulo misionero de Jesús. Es muy consolador ver a la familia, a los jóvenes, a los adultos, por ejemplo,
abrir con fe el libro de la palabra, pedir el don del Espíritu que abre el corazón y leer el texto bíblico buscando la luz para la propia vida. Es la lectura orante de la Escritura que la Iglesia recomienda con tanta fuerza. Allí donde se practica, está dando tantos frutos de vida cristiana. Allí está surgiendo la nueva evangelización. De este contacto asiduo con la palabra depende en gran medida el futuro de nuestra fe. Por eso, dejémonos sembrar por Dios. Como escuchábamos el domingo pasado en la lectura de la liturgia, el domingo el buen sembrador. Dejémonos sembrar por la semilla de Dios. Tengamos de nuestro corazón un buen terreno para que germine esa fe. Es por eso que le dejo la primera pregunta para reflexionar en esta mañana. La pregunta es: ¿qué lugar ocupa la lectura orante de la Escritura en mi vida cotidiana? Cada uno trate de responder con sinceridad a esta pregunta, porque sin duda que nos va a ayudar a crecer en el discipulado como María. Mi segunda reflexión es, en realidad, de una propuesta: redescubrir el rosario, como un medio para repasar el Evangelio con el corazón y los ojos de María. Pienso con mucha gratitud y mucha alegría cuando hice la peregrinación una vez, esta de Paraná hasta Nogoyá, y cuando íbamos caminando, a pesar del cansancio, a pesar a veces del frío, a pesar de las adversidades que uno va experimentando en el peregrinar, ir rezando el rosario es ir contemplando con los ojos de la Virgen todos los misterios de la vida de Jesús. Y esos momentos son lo que hacen madurar nuestra fe y confianza en Dios. Precisamente con el rezo del rosario. En algunas ocasiones, esta oración alcanza una profundidad de fe enorme. Por ejemplo, en otros momentos de nuestra vida también, cuando lo rezamos, por ejemplo, acompañando el dolor de quienes han perdido a un ser querido, o cuando queremos alcanzar una gracia especial, o cuando queremos agradecer a Dios por algo, el rezo del rosario, esa oración tan linda que tenemos en nuestra mano y que podemos cada día seguir profundizando más. El rosario es una oración joven. Quien se deja guiar por María encuentra en él una fuente de su propia espiritualidad como discípulo de Jesús e hijo de la Iglesia. Un modo muy hermoso y profundo de rezar el rosario es unir a cada uno de los misterios una breve lectura del Evangelio que nos ayuda a centrar la mirada de fe en el misterio que contemplamos. En fin, la creatividad nos inspire para descubrir la fuerza del rosario de María. Es decir, que hay muchas maneras originales, por así decirlo, creativas, de poder rezar el rosario. Aprovechemos y tratemos verdaderamente de cultivar esta oración mariana tan importante para nuestra vida de peregrinos. Y es por eso que acá le dejo una segunda pregunta para que podamos responder. ¿Has podido incorporar el rosario a tu vida personal de oración? ¿Qué es lo que más te atrae del rezo del Santo Rosario? Tratemos también de responder con sinceridad estas respuestas, estas preguntas, para poder justamente descubrir qué lugar ocupa esta oración en nuestra vida de cristianos. La tercera reflexión. La Iglesia es la casa de la palabra. La Biblia ha surgido de la fe viva de un pueblo que ha sido inspirado por Dios a poner por escrito su propia experiencia de fe. La Biblia ha nacido de la fe de la Iglesia, no ha caído del cielo. Es la Iglesia la única que puede enseñarnos a escuchar y a comprender las palabras de Dios para nosotros. Esto vale sobre todo para la palabra de Dios por excelencia, Cristo, el Verbo de Dios hecho carne, nacido en el seno de la Virgen María. La comunidad cristiana es el lugar del encuentro con Jesús. La comunidad es el encuentro con Jesús.
Esto acontece de modo más profundo cuando se proclama la palabra en la celebración de la liturgia, el momento más intenso de la vida cristiana, porque Dios habla a su pueblo. Fíjense qué linda esta expresión. Dios habla a su pueblo cada vez que nos reunimos en asamblea, cada vez que nos reunimos a celebrar la misa y donde escuchamos la palabra de Dios. Es Dios el que habla a su pueblo. Es lindo pensar en esto porque justamente nos hace caer en la cuenta de que no estamos creyendo en un Dios lejano, en un Dios que nos ha abandonado, en un Dios que está lejos de nosotros o que muchas veces no sabe cuáles son nuestras necesidades. No, en cada celebración es Dios el que habla a su pueblo, Dios cercano, Dios que viene a nuestro encuentro. Por eso la misión de la Iglesia es introducirnos a cada uno de nosotros en el misterio de la palabra para acogerla con fe como lo hizo María. Por eso es lindo que soñemos que cada una de nuestras comunidades, nuestra parroquia, el colegio donde tal vez trabajo, o el movimiento al que pertenezco, a la asociación, o allí donde yo esté, sea a su manera y según su propio carisma y su propia identidad eclesial, un lugar de encuentro con la palabra. Y que toda la pastoral de nuestra diócesis esté animada e inspirada por la palabra de Dios. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo de manera tan especial, es un tiempo para volver a la palabra de Dios, para poder descubrirnos justamente en la presencia y en la providencia de Dios que nos habla a través de la Sagrada Escritura. Por eso le dejo la tercera pregunta para reflexionar en esta mañana, y esta tercera pregunta me gustaría que sea la que después puedan compartir con el grupo, con el orfebre, que la puedan compartir y compartir, ir interactuando experiencia y propuestas a la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué pasos podemos dar para que nuestra vida personal y nuestra vida comunitaria, eclesial, sea más efectivamente lugar de encuentro con Cristo a través de su palabra? Siempre pensando en la Virgen, recordando que la Virgen, seguramente Joaquín y Ana, sus padres, desde pequeña, siempre le enseñaron la tradición judía, le enseñaron el Antiguo Testamento, que María era muy asidua a la palabra de Dios. Y bueno, también nosotros, contemplando a la Virgen, pensar qué podemos dar para que nuestra vida personal y comunitaria sea más efectivamente un lugar de encuentro con Jesús a través de su palabra. Que esta pregunta podamos justamente entonces compartirla y sacar provecho para también ver cómo podemos seguir alimentando nuestra vida a través de la palabra para acrecentar nuestro discipulado en Jesús. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas características del discipulado de Jesús. Recordamos que queremos contemplar a la Virgen María como modelo perfecto de discípula y modelo de escucha orante y de obra de la palabra de Dios. Entonces, ahora voy a describir algunas características que tiene el verdadero discípulo. Es decir, que estas características las podemos ir pensando, las podemos ir reflexionando, o puedo ir tratando de ver con cuál me identifico más, con cuál me tendría que identificar todavía un poco más, en cuál puedo seguir trabajando para verdaderamente acrecentar mi seguimiento a Jesús y de esa manera ser más hijo de la Virgen, identificarme más con nuestra Madre del Cielo, en definitiva, identificarme más con Jesús. Es por eso que, en primer lugar, debemos recordar que los discípulos son llamados. Si nosotros buscamos acá en la Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, lo podemos leer después, ilustra perfectamente. Dios siempre da el primer paso. Como le gusta decir al Papa Francisco, Dios nos primerea. Jesús se acercó a los pescadores y los invitó a seguirlo. Solo después de esta invitación al discipulado interviene nuestra decisión. Jesús
nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Así como nos ha llamado a nosotros para participar de esta peregrinación virtual, Jesús te llama a vos también para ser su discípulo. Y es por eso que acá viene el segundo paso. Los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. Es decir, una vez que somos llamados, un discípulo debe responder positivamente a la llamada. Si Pedro no hubiera respondido, si Pedro no hubiese abandonado las redes, no hubiese podido ser discípulo de Jesús, porque no puede seguirlo si nos hace una opción. El discipulado nunca es una herencia que recibimos o un accidente en nuestra vida. El discipulado es una respuesta al llamado primero de Dios. Así como la Virgen. El ángel se le aparece y le hace el llamado para ser la Madre de Dios. Y ella responde con toda la generosidad. Hágase en mí según tu palabra. Bueno, que esta llamada que Dios tiene para cada uno de nosotros, también nosotros podamos responder con generosidad como la Virgen y decir, hágase en mí según tu palabra. Y cuando hablamos de llamada, no es que estamos hablando de una llamada solamente a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial. Tal vez Dios también nos está llamando a alguna misión específica, a alguna tarea específica. Tal vez Dios nos está llamando a salir un poquito de nuestra comodidad para ponernos en camino. Bueno, a esa llamada que estamos sintiendo, tratemos de profundizarla y responder a esta pregunta. La tercera característica de un discípulo es que ama. Esta es la primera señal de un discípulo, el amor a Dios y el amor a los demás. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Sabrán que son mis discípulos por el amor que tengan al prójimo. Es decir, que las demás personas sabrán que nosotros somos discípulos de Jesús por el amor que manifestemos a los demás. Y eso es fundamental en este tiempo que estamos viviendo. Cuánto nos falta dar testimonio del amor, cuánto falta que verdaderamente nos identifiquemos como discípulos, como seguidores de Jesús. La cuarta característica, los discípulos dan frutos. De hecho, Jesús dice que dar fruto demuestra que eres su discípulo. En Juan 15, versículo 8. La gloria de mi Padre consiste en que dé frutos abundantes, y así serán mis discípulos. La siguiente característica, los discípulos son obedientes. Tal vez esta es la más difícil que por ahí nos cueste vivir. Pero en Juan 15 encontramos en el versículo 14, son mis amigos si hacéis lo que yo los ordeno. Atención, no podemos ser amigos íntimos de Jesús y ser desobedientes. Es imposible, es incompatible. La obediencia va unida a la amistad íntima con Jesús. La sexta característica, los discípulos son enseñados. En las Escrituras encontramos constantemente a los discípulos de Jesús aprendiendo de Él, aprendiendo del Maestro. Ellos escuchan y luego aplican sus enseñanzas en su vida, o al menos lo intentan. Tenemos que seguir ese modelo. La vida de un discípulo cristiano es una vida de aprendizaje durante toda la vida. Desde el instante que nacemos hasta que nos encontremos con Dios, toda nuestra vida es un tiempo de aprendizaje. No podemos decir, yo ya me la sé, yo ya sé qué tengo que hacer. En el discipulado de Jesús, siempre, cada día, aprendemos algo nuevo. La séptima característica, los discípulos siguen. La palabra discípulo, como lo decía hoy al principio, significa seguidor. Nuestra vida de discipulado comienza siguiendo a Jesús. Debemos hacer lo que Él hizo, amar como Él amó, elegir lo que Él eligió. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, y los acompañaban sus discípulos.
Lucas 8, versículo 1. La octava característica. Los discípulos tienen su mirada puesta en el cielo. Nuestra vida actual no es nuestro hogar definitivo. Somos peregrinos en esta vida. Hemos sido creados para vivir con Dios para siempre en una felicidad eterna. Y este hogar celestial lo determinan nuestras decisiones en esta vida. El premio del cielo es un regalo en el que debemos tener puestos los ojos para que no perdamos la perspectiva eterna de Dios. La novena característica de un discípulo de Jesús: cargar con la cruz de cada día. Ser discípulo no es fácil. Jesús lo dijo así: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. Lucas 9, versículo 23. Nunca deberíamos olvidar que el sufrimiento es parte del discipulado. No se trata solamente de emociones para sentirse bien, ni de pasar buenos ratos. El discipulado no es para pasar buenos ratos. Discipulado de Jesús es cargar con la cruz de cada día e identificarnos con la cruz de Jesús. La décima característica. Los discípulos emplean tiempo con Jesús en la oración. Si hacemos lo que Jesús hizo, entonces necesitamos vivir en relación íntima con Dios, como leemos en Lucas 11, versículo 1. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. La 11ª característica de un discípulo. Los discípulos aman y sirven a Dios y al prójimo. Piensa en las numerosas veces que los discípulos son llamados a servir. Jesús ordena a sus 12 que sirvan a la mesa en la multiplicación de los panes y los 2 peces, que sanen a los enfermos, que expulsen a los demonios. El discipulado está estrechamente unido al servicio. Somos una iglesia servidora. Tenemos que estar al servicio de los demás. Y por último, los discípulos hacen a otros discípulos. Tenemos que hacer lo que Jesús hizo, lo que significa ser discípulos. Fue su último mandato y el único del que no podemos evadir el cumplirlo personalmente. Recordemos después de la resurrección, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos y les dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Fíjense qué importante entonces poder repasar estas 12 características que hemos visto del discipulado y ver cómo está mi vida personal, con cuál me identifico, en cuál debo ajustarme un poquito más, cuál debo tener más presente para seguir creciendo. Y bueno, de esta manera concluimos esta reflexión. Espero que les haya ayudado a preparar el corazón para vivir la fiesta de la Virgen del Carmen el próximo 16. Y bueno, que estos días de gracia sean de mucho provecho para cada uno de ustedes. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima y le dejo la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado, escondidas como un gran tesoro en lo simple y en lo cotidiano. María, mujer que escuchaste la palabra de Dios con tu pueblo, respondiste discipulado sí, engendrando en tu alma primero. Hoy tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina, nos unimos pidiéndote, Madre, que
con Cristo